Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Francisco Jauregui Arias. Estoy estudiando en la Benemérita Universidad de Guadalajara. Estoy en el Centro Universitario de Los Altos y en esta ocasión vamos a hablar de lo que viene siendo amparo. Bueno, vamos a hablar de lo que viene siendo rapidísimo 19 datos de lo que viene siendo amparo en materia civil más que nada. Y bueno, eh, tenemos que platicar de lo que viene siendo la Constitución. Bueno, ley fundamental de lo que viene siendo, ya sea escrita o no, de un Estado soberano, es aceptada y fija los límites de lo que viene siendo las relaciones entre los poderes legislativos, ejecutivo, judicial del Estado. Así establece lo que viene siendo las bases para lo que viene siendo su gobierno. Ese sería pues un buen dato, pues igual y sí, mucha gente cuando empieza a estudiar la carrera de Derecho tiene sus teorías, ¿no? Bueno, vamos a hablar de lo que viene siendo los criterios fundamentales para clasificar las garantías individuales. Vamos a hablar de lo que viene siendo partir de un punto de vista índole formal de una obligación estatal. Surge de la relación jurídica en la que implica una garantía individual. Podemos tomar en consideración, por ejemplo, los derechos públicos que se mencionan subjetivos de alguna forma, que es en relación al beneficio de un sujeto activo llamado gobernado. Se puede decir que las garantías individuales se dividen en cuatro grandes, que es igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica. Muy importante esas cuatro, ya que sin esas cuatro se están violentando los derechos individuales, los derechos humanos. Son diferentes, son similares, sí, pero son distintos. Entonces, recordemos, son cuatro, es igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica. Bueno, pasando a lo que viene siendo otro dato interesante, vamos a hablar de lo que viene hablando el artículo 14 constitucional. Bueno, este artículo más que nada, en otras palabras, prevé las garantías individuales y habla de uno muy importante que es la irretroactividad. Bueno, ¿qué significa la retroactividad? Y retroactividad, esto no puede aplicarse una ley hacia el pasado si perjudica a una persona. Si la beneficia, sí tiene la aplicación, pero si la perjudica, no. Ahora, esta garantía de lo que viene siendo el artículo 14 es lo que se le llama también la audiencia. En este nadie puede ser condenado si antes no ha sido escuchado y vencido en un juicio. Ahora, en cuanto a lo que habla de la igualdad, conforme a lo de las sentencias en materia civil, debe dictarse conforme a leyes o jurisprudencia y a falta de ambas, pues ya se establecería, o sea, se basan en lo que viene siendo los principios generales en derecho. ¿A qué se refieren a cuanto a la ley y jurisprudencia? Bueno, aquí en este caso las leyes son hipótesis. Las hipótesis aparecen, ¿no? Son de la vida cotidiana, son lo más común, ¿no? Entonces, al establecerlas en leyes, lo único que ponemos son hipótesis. Las jurisprudencias hablan de cuando se dan cinco casos similares, existe una jurisprudencia, ya se habla de, ya es otro tema, es cuando hay tesis aisladas o demás. Bueno, ¿qué viene siendo los principios generales del derecho? Los principios generales del derecho, pues más que nada hace referencia a cuando hay lagunas en la ley o que no existe jurisprudencia. Lo que se habla es cuál es la finalidad de la norma, para qué se inventó la norma, qué es lo que beneficia a la sociedad, ¿no? Hay varios doctrinistas, se habla de libros, por ejemplo, el contrato social, ya es de antes y pues para eso los juristas actualmente y en lo largo de la historia, de algún modo siempre se han basado en los principios generales del derecho para inventar las leyes autoaplicativas, normas, reglamentos. Y bueno, ya me decía un poquito del artículo 14, pero bueno, también nos habla de lo que viene siendo la aplicación de ley penal, bueno, en virtud de cual se impone por analogía ni por mayoría de razón
Las penas deben de estar consignadas expresamente en ley y deben estar exactamente aplicables en el delito que se trate. No vamos a ponerle una pena privativa de libertad a una persona que, no sé, se robó un chicle, por ejemplo, o otra persona que actuó de manera dolosa, de mala fe. Existen varias características, ¿no? Pero eso ya es desviándonos un poquito del tema. Bueno, lo que sigue. Por leyes, actos de autoridad que violen lo que viene siendo las garantías individuales. Por ejemplo, el juicio de amparo tiene por objetivo resolver toda controversia que de alguna manera suscite leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales. Esa es una. Leyes o actos de autoridad federal, porque es diferente, que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados. A eso se refiere, pues más que nada, divisiones. Más que nada, recordemos, a veces se refieren como a competencia, jurisdicción, me parece, más que nada cuando dice actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados. Recordemos que cada estado es soberano de algún modo. Ahora, si están empezando a achicar ámbitos de jurisdicción o de competencia, de territorio, ahí es cuando los actos de autoridad vulneran de algún modo esa soberanía de dicho estado. Ahora, también hablamos de lo que viene siendo leyes o actos de autoridades que invadan esfera de autoridad federal, como hablábamos en el caso anterior, pues se parece mucho, pero a la viceversa de algún modo. También existe lo que viene siendo, bueno, por ejemplo, el juicio de amparo. ¿Cuál es el objeto del juicio de amparo? Resolver toda controversia que de algún modo destruya, ¿no? Recordemos, ¿cuáles son las partes en el juicio de amparo? El Ministerio Público Federal, autoridad responsable, o lo que viene siendo el agraviado y el tercero interesado. Ahora, el juicio de amparo únicamente debe promoverse por la parte a quien le perjudique la ley, el tratado internacional o el reglamento o cualquier otro acto que se vaya a reclamar, pudiendo hacerlo por sí su representante, su defensor, si se trata de un acto que pues corresponda a lo que viene siendo una causa criminal, por medio del pariente o alguna persona extraña de los casos que esta ley de algún modo lo permita expresamente, solo podrá seguirse por el agraviado o por su representante legal o su defensor. Eso es en resumen lo que habla pues la materia de amparo. Y pues bueno, más que nada estamos hablando del materia civil. En las partes ya las conocemos, son 4, ya las hablamos en este tema. Bueno, el amparo en directo se pide ante un juez de distrito. Recordemos que hay leyes federales alocados, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República, por ejemplo, y el artículo 89 constitucional habla más que nada de eso, de lo que viene siendo los reglamentos, leyes locales expedidos por gobernadores de estados, otros reglamentos, decretos, acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo de acto de aplicación causan perjuicios al quejoso. Ahora, los actos de tribunales judiciales administrativos o del trabajo se ejecutan fuera. Por ejemplo, bueno, si se trata de actos de ejecuciones de sentencias, solo pueden promoverse en los amparos contra la última resolución dictada del procedimiento respectivo. Se puede reclamar en la misma demanda demás violaciones, sí, se pueden reclamar, sí, las mismas violaciones que son cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Bueno, por ejemplo, también hay veces que se rematan, por ejemplo, tratándose de remates, se pueden hacer juicios en contra de la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben, ¿no? También en contraactos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas a él.
Bueno, por ejemplo, cuando la ley no establece a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificación o revocarlo, siempre que no se trate de un juicio de terceros, de tercería, ya se anda cayendo el ventilador ahí, contra las resoluciones del Ministerio Público, se me ocurre, desistimientos de acciones penales, términos dispuestos en lo que viene siendo el artículo 21 constitucional. Bueno, les dejamos para la segunda parte.